El niño que te abraza hoy no recordará ese abrazo, pero llevará tu ausencia o tu presencia por el resto de su vida. ¿Te has fijado en cómo te miran tus nietos? No es la misma mirada que tenían hacia sus padres. Es diferente, más ligera, más libre, como si en tu presencia pudieran ser finalmente solo niños, sin la urgencia de crecer, sin la presión de estar a la altura. Y tal vez pienses que solo son tardes agradables, galletas calientes, historias repetidas, momentos sencillos que se disolverán con el tiempo, como el humo. Pero Freud tenía una visión radicalmente diferente al respecto. Para él, cada interacción aparentemente trivial entre usted y sus nietos está grabando algo que va mucho más allá de la memoria consciente. Está moldeando su arquitectura emocional, creando códigos internos sobre lo que es ser amado, sobre lo que significa la seguridad, sobre la posibilidad de existir sin tener que demostrar nada. Estos códigos no aparecen como recuerdos nítidos de conversaciones o paseos, aparecen como sensaciones, como certezas mudas, como la forma en que tus nietos van a amar, confiar y sentirse seguros por el resto de sus vidas. Freud llamaba a esto imago, la imagen internalizada de figuras significativas que se convierte en parte permanente de nuestro mundo interno. Y aquí está lo que pocos abuelos comprenden. No necesitas hacer nada extraordinario para convertirte en un imago poderoso en la vida de estos niños. De hecho, es precisamente su presencia sin agenda, su amor sin exigencias, lo que le diferencia de todos los demás adultos en su mundo. Pero hay algo que debemos afrontar con brutal honestidad. Si usted está ausente, física o emocionalmente, esa ausencia también se graba. Si estás presente pero amargado, quejándote de la vida, tratando el envejecimiento como una maldición, eso también se absorbe, porque tus nietos no solo están aprendiendo sobre ti, están aprendiendo sobre lo que significa envejecer. Y si lo que ven es rendición o resentimiento, eso es lo que se cristalizará como expectativa para su propio futuro. Hoy vamos a sumergirnos en esta verdad incómoda y liberadora. Vamos a comprender cómo estás grabando códigos emocionales permanentes en tus nietos, incluso cuando crees que solo son juegos tontos o abrazos rápidos. Y al final, descubrirás cómo hacerlo de forma consciente, transformando tu presencia en un legado que los sostendrá mucho después de que ya no estés aquí. Comencemos con una verdad que duele. Es probable que tus nietos no recuerden la mayoría de los momentos que pasan juntos. Esa tarde en la que les enseñaste a hacer cometas, la historia que les contaste por 20ª vez, el olor de tu casa, la forma en que los llamas con ese apodo cariñoso, todo eso se disolverá en la niebla de la memoria infantil. Y si se detiene a pensar en ello, puede parecer devastador. Puede parecer que nada de lo que hace realmente importa, ya que de todos modos será olvidado. Pero Freud nos enseña algo extraordinario sobre la memoria humana. Descubrió que existen dos tipos de registro en nuestra psique. Está la memoria consciente, narrativa, a la que podemos acceder y contar como una historia. Y está la memoria emocional, inconsciente, que no recuerda hechos, sino que graba sensaciones, patrones relacionales, el tono afectivo de cómo nos trataron, y es precisamente esta segunda memoria, la que no aparece como un recuerdo claro, la que moldea quienes nos convertimos. Cuando su nieto está sentado en su regazo escuchando una historia, su cerebro no solo está procesando las palabras, está registrando el ritmo de su voz, la sensación de seguridad física, la experiencia de tener toda la atención de un adulto que no tiene prisa, que no está mirando el móvil, que no está mentalmente en otro lugar, está aprendiendo, sin palabras, que merece ese tipo de atención, que es digno de ese tiempo, que hay lugares en el mundo donde puede simplemente ser, sin tener que hacer nada para merecer amor. Freud se dio cuenta de que estas experiencias tempranas con figuras significativas crean lo que él llamó imago, una especie de molde emocional interno que guía inconscientemente cómo nos relacionamos durante el resto de nuestra vida. El imago no es un recuerdo, es una presencia interna. Es la sensación de que existe un lugar seguro al que volver, aunque solo sea en la memoria emocional. Y los abuelos, por la naturaleza única de la relación que tienen con sus nietos, construyen imagos particularmente poderosos. ¿Por qué? Porque no cargan con el peso de la responsabilidad directa de su formación.
No tienen que corregir, disciplinar, ni preparar para el cruel mundo exterior. Eso les libera para ofrecer algo que los padres, por muy cariñosos que sean, rara vez pueden dar de forma pura. Presencia sin agenda, amor que no viene acompañado de expectativas, aceptación que no depende del comportamiento. Piénsalo por un momento. Cuando los padres miran a sus hijos, incluso inconscientemente, siempre están midiendo, evaluando, preocupándose por su desarrollo. ¿Está comiendo bien? ¿Está aprendiendo lo suficientemente rápido? ¿Estoy fallando en algo? Es imposible para un padre desconectar por completo esa vigilancia ansiosa. Pero tú, como abuelo o abuela, puedes hacerlo. Usted ya ha pasado por eso. Ya ha demostrado lo que tenía que demostrar. Ya ha criado a sus hijos. Ya ha vivido sus batallas. Eso le da una libertad extraordinaria para simplemente estar con esos niños, sin necesidad de moldearlos. Y esa experiencia de ser amado sin necesidad de cambiar, sin necesidad de mejorar, sin necesidad de cumplir con las expectativas, eso se graba en lo más profundo del alma. No como recuerdo de una tarde concreta, sino como certeza interna, como una voz que susurrará durante toda la vida. Eres suficiente, eres amado por lo que eres, no por lo que haces. Pero hay un lado oscuro que debemos reconocer con valentía. Si la presencia amorosa se graba, la ausencia también. Si la indiferencia se convierte en la norma, también moldea la estructura interna de ese niño. Freud descubrió que no solo las experiencias positivas crean imágenes, las negativas también se cristalizan con la misma fuerza. El abuelo que promete visitar y nunca aparece. La abuela que está físicamente presente, pero emocionalmente distante, atrapada en sus propias amarguras, viendo a sus nietos como una obligación y no como una alegría. Estos patrones también se graban en el inconsciente del niño, enseñándole lecciones terribles sobre la confianza, sobre el valor que tiene para los demás, sobre lo que puede esperar de las relaciones a lo largo de su vida. La pregunta que queda no es si serás olvidado. Lo serás en forma de recuerdos conscientes detallados. La verdadera pregunta es, ¿qué tipo de presencia interna te estás convirtiendo en su mundo psíquico? Cuando tu nieto sea adulto y enfrente momentos difíciles, ¿qué voz interna resonará en lo más profundo de su alma? ¿Será la sensación de que existe amor incondicional en el mundo? ¿O la confirmación de que las personas eventualmente te abandonan? ¿Será la certeza de que es posible envejecer con dignidad y alegría? ¿O el miedo de que la vejez es solo declive, soledad y resentimiento? No es necesario ser perfecto. Freud fue muy claro al respecto. No existen las relaciones perfectas, y el intento neurótico de ser perfecto es agobiante para todos los involucrados. Lo que importa es el tono general de la relación, el patrón dominante que se repite a lo largo del tiempo. Si la mayor parte del tiempo tu presencia se caracteriza por un interés genuino, por un afecto sin exigencias, por un tiempo ofrecido sin prisas, eso es lo que se graba como un código permanente. Pero si te pasas la vida quejándote, si tratas a tus nietos como una pesada obligación, si demuestras a través de 1000 pequeños gestos que preferirías estar en otro lugar, eso también queda registrado en las capas más profundas de su inconsciente. Y aquí hay algo que les sorprenderá. Sus nietos absorben no solo cómo los trata a ellos, sino cómo se trata a sí mismo, cómo habla de su propia vida, cómo lidia con las pérdidas inevitables de la edad, si envejece con resentimiento o con serena aceptación, si todavía encuentra placer en las cosas simples o si se ha vuelto amargo con el paso de los años. Porque no solo están aprendiendo sobre usted, están aprendiendo sobre su propio futuro, sobre lo que le sucede a las personas cuando el cuerpo envejece y las fuerzas disminuyen. Y esa lección inconsciente sobre lo que significa envejecer puede ser la más importante de todas las que transmites. Existe una diferencia psíquica fundamental entre el amor que ofrecen los padres y el amor que proviene de los abuelos. Y no se trata de intensidad. Los padres aman con una profundidad que puede ser devastadora, pero es un amor cargado, un amor que conlleva responsabilidad, expectativas, miedo. Los padres miran a sus hijos y ven el futuro que deben garantizar, los errores que deben evitar, la versión mejorada de sí mismos que quieren crear. Incluso los padres más conscientes no pueden desconectar por completo esa mezcla de amor con una agenda formativa. Freud entendía profundamente esta dinámica.
Se dio cuenta de que la relación entre padres e hijos está inevitablemente atravesada por proyecciones, por expectativas inconscientes, por ciclos que se repiten de generación en generación. Los padres aman, pero también exigen, nutren, pero también moldean, protegen, pero también preparan para la batalla. No hay forma de escapar de ello. Es parte de la función parental, y los niños sienten ese peso, aunque nadie lo diga en voz alta. Se dan cuenta de que tienen que convertirse en algo, corresponder a algo, demostrar algo. Pero cuando tú, como abuelo o abuela, entras en la vida de esos niños, algo cambia por completo. Ya has pasado por la urgencia de formar a un ser humano. Ya has vivido la ansiedad de preparar a alguien para el mundo. Ya has experimentado el miedo a fallar como responsable de otra vida. Y ahora, al otro lado de ese viaje, finalmente puedes ofrecer algo raro y precioso. Amor que no quiere nada a cambio. Amor que no necesita moldear, corregir o perfeccionar. Amor que simplemente contempla y acepta. Esa experiencia de ser amado sin condiciones es como agua fresca para el alma de un niño. Pasa todo el día en un mundo donde los adultos siempre están midiendo, evaluando, tratando de mejorarla. En la escuela, los profesores comprueban si está aprendiendo lo suficientemente rápido. En casa, los padres controlan si se porta bien, si come bien, si desarrolla las habilidades adecuadas. Incluso los elogios vienen cargados de intención pedagógica. Muy bien, sigue así. Pero cuando llega a ti, por fin puede dejar de intentarlo. Simplemente puede ser. Freud observó que esta experiencia de amor incondicional auténtico, no contaminada por expectativas de formación, crea en la psique una especie de santuario interno, un lugar seguro al que el niño puede volver mentalmente cuando el mundo se vuelve demasiado pesado. Y ese santuario no desaparece con la infancia, permanece como recurso psíquico durante el resto de la vida. En los momentos de fracaso, de rechazo, de profunda duda sobre el propio valor, esa voz interna susurra: hubo alguien que te amó sin necesidad de que fueras diferente. Eres amable, eres suficiente, pero hay más. Ese amor sin exigencias que ofreces no solo consuela, sino que enseña inconscientemente cómo es posible amar sin asfixiar, cómo es posible preocuparse sin controlar, cómo es posible estar presente sin invadir. Y cuando tus nietos crezcan y formen sus propias relaciones, será este patrón interno el que los guíe. Sabrán, en lo más profundo de su alma, que existe una forma de amar que no exige que el otro cambie, y lo buscarán, lo reproducirán. Piensa en cómo funciona esto en la práctica. Cuando tu nieto te muestra un dibujo todo torcido, garabateado con colores que no tienen sentido, no estás pensando si eso demuestra una habilidad motora adecuada para su edad. No te preocupas si se convertirá en artista o si necesita clases de arte. Simplemente miras, sonríes y dices: «¡Qué bonito! ¿Lo has hecho para mí?». Y en ese momento, el niño aprende algo fundamental. Puede crear algo imperfecto y aún así ser celebrado. Puede ofrecer algo sin valor objetivo y aún así ser valorado. Porque lo que importa no es la calidad del dibujo, es el gesto, es la conexión. Los padres, por mucho que lo intenten, difícilmente pueden ofrecer esa respuesta pura. Siempre hay una parte de ellos analizando, evaluando, pensando en el desarrollo. Pero tú estás libre de eso, y esa libertad tuya se convierte en libertad para el niño. En tu presencia no necesita demostrar competencia, no necesita demostrar progreso, no necesita ser especial. Simplemente puede existir y ser amado por existir. Freud también se dio cuenta de que esta experiencia transforma profundamente la autoestima. No la autoestima superficial que depende de los logros y los elogios, sino esa capa más profunda de autoestima que no oscila con las circunstancias externas. Cuando un niño experimenta repetidamente que es amado sin tener que hacer nada para merecer ese amor, algo se solidifica dentro de él. La certeza de que tiene un valor intrínseco, que su existencia por sí sola justifica el afecto que recibe. Pero también debemos ser honestos sobre lo contrario. Si estás presente pero constantemente criticando, comparando a tus nietos con otros niños, quejándote del ruido que hacen, mostrando impaciencia con sus preguntas repetitivas, eso también enseña. Enseña que el amor viene condicionado, que el afecto hay que ganárselo, que incluso los abuelos, que se supone que deberían ser un refugio,
en realidad son una fuente más de exigencia y desaprobación, y ese aprendizaje también se cristaliza, creando heridas que dolerán toda la vida. El amor sin condiciones que usted puede ofrecer es revolucionario precisamente porque es raro. Vivimos en una sociedad obsesionada con la productividad, con la optimización, con convertir incluso a los niños en proyectos de superación personal. En este contexto, usted tiene el poder de ser un oasis de aceptación incondicional, un espacio donde sus nietos pueden dejar de esforzarse y simplemente descansar con la certeza de que son suficientes. Y aquí está la paradoja final. Es precisamente ese amor que no exige nada lo que acaba transformando más profundamente, porque cuando un niño se siente verdaderamente aceptado, se vuelve libre para crecer de forma auténtica. Ya no necesita gastar energía tratando de ser lo que los demás quieren. Por fin puede descubrir quién es realmente. Y en ese descubrimiento te lleva consigo, no como un recuerdo consciente de tardes específicas, sino como una presencia interna permanente, como la voz que susurra: eres amado, siempre has sido suficiente. Existe una dinámica familiar que pocos perciben conscientemente, pero que todos sienten. La relación entre padres e hijos, por muy amorosa que sea, puede convertirse en un campo de tensión, no por falta de amor, sino precisamente por el exceso de proximidad, de expectativas, de historia acumulada. Los padres cargan con sueños no realizados que proyectan en sus hijos. Los hijos cargan con una necesidad de aprobación que nunca se sacia por completo. Y en este circuito cerrado de dos personas, la intensidad puede sofocar tanto como nutrir. Freud observó que estas relaciones duales tienden a crear patrones rígidos y repetitivos. Padre e hijo entran en ciclos: exigencia y rebeldía, expectativa y decepción, control y escape. No porque sean malas personas, sino porque la estructura en sí misma, solo nosotros dos, mirándonos, midiéndonos, genera una presión insostenible. Y cuanto más intensa es la relación, más difícil es romper esos patrones. Es como dos imanes muy cercanos. La fuerza entre ellos es tan grande que no pueden moverse libremente. Pero cuando entras en esta dinámica como abuelo o abuela, ocurre algo extraordinario. No sustituyes a los padres ni compites con ellos. Creas un tercer vértice, y esta triangulación afectiva cambia por completo la geometría emocional de la familia. De repente, el niño ya no está atrapado en un único eje de referencia, tiene otro lugar al que ir, otra perspectiva que escuchar, otro espejo en el que mirarse. Piensa en situaciones concretas. El niño fracasa en la escuela y los padres quedan devastados porque proyectan en ese fracaso sus propios miedos sobre el futuro. La tensión entre ellos y el niño se vuelve densa, casi insoportable. Pero cuando ese niño acude a usted y le cuenta lo que ha pasado, usted responde desde un lugar diferente. Usted no carga con la ansiedad sobre su futuro. Ha vivido lo suficiente para saber que una mala nota no define el destino. Entonces ofreces lo que los padres no pueden ofrecer en ese momento: perspectiva, ligereza, validación emocional sin pánico. Esto no significa que minimices el problema o contradigas a los padres. Significa que ofreces otro ángulo, otro tono emocional. Y el niño aprende algo profundo: que hay más de una forma de afrontar las dificultades, que no tiene por qué derrumbarse junto con la ansiedad de sus padres, que hay otras voces internas disponibles cuando la presión aumenta demasiado. Freud lo llamaría la creación de recursos psíquicos internos. Cada figura significativa en la vida del niño se convierte en una voz interna diferente. Los padres se convierten en la voz de la responsabilidad, de la preparación, del tienes que esforzarte. Y tú te conviertes en la voz de la aceptación, de la perspectiva amplia, del todo va a ir bien. Ambas son necesarias. Pero cuando solo existe la primera voz, el niño vive bajo una presión constante. Cuando añades la segunda, gana espacio para respirar. Esta función de tercer vértice es especialmente vital en momentos de conflicto abierto entre padres e hijos. Cuando un adolescente se pelea con sus padres y siente que nadie le entiende, tú puedes ser el puente, sin tomar partido, sino simplemente ofreciendo un oído sin juzgar. No es necesario que esté de acuerdo con la rebeldía de su nieto, ni que defienda la rigidez de los padres. Solo tiene que estar ahí, validando el dolor de ambas partes, mostrando que el conflicto no significa abandono.
¿Y qué crea esto en la estructura psíquica del niño? Crea la capacidad de buscar apoyo fuera del circuito primario cuando éste se vuelve tóxico o asfixiante. Crea la certeza de que existe una red de seguridad, no solo un único hilo frágil. Más tarde, cuando sea adulta, esa persona sabrá intuitivamente que cuando una relación es difícil, puede buscar otras perspectivas, otros apoyos, sin que eso signifique traición o debilidad. Pero también hay un lado oscuro en esta triangulación que hay que nombrar con valentía. Si utilizas tu posición de tercer vértice para socavar la autoridad de los padres, para crear alianzas secretas con los nietos contra los hijos, no estás ofreciendo un recurso, estás creando división. Freud fue muy claro al respecto. Las triangulaciones saludables amplían el mundo emocional del niño. Las triangulaciones tóxicas la obligan a elegir bandos, a guardar secretos, a vivir lealtades conflictivas que desgarran su psique. ¿Cuántas familias has visto en las que la abuela hace comentarios sutiles que desautorizan a la madre? En las que el abuelo permite lo que los padres prohíben, no por desacuerdo genuino, sino por la necesidad narcisista de ser el favorito. En estos casos, el niño no gana recursos, gana confusión. Aprende que los adultos compiten por su lealtad, que el amor tiene el precio de traicionar a alguien, que no existe un espacio seguro donde todos los amores puedan coexistir sin culpa. El poder de su presencia como tercer vértice radica precisamente en no exigir exclusividad. No necesitas ser el favorito, no necesitas competir con los padres por el amor de los nietos. Tu función es ofrecer algo complementario, no sustitutivo. Es ser el puerto seguro cuando la tormenta es fuerte en casa. Es ser la voz de la serenidad cuando todo parece caótico. Es ser la prueba viviente de que existen diferentes formas de amar, diferentes tonos de afecto, y que todos pueden coexistir en el corazón de un niño sin contradicción. Y cuando logras ocupar ese lugar con humildad y sabiduría, no solo estás ayudando a tus nietos, estás aliviando la presión sobre tus propios hijos, porque ellos también necesitan saber que no son la única fuente de seguridad emocional para los niños, que pueden fallar, equivocarse, perder la paciencia, y aún así, el niño tendrá otros recursos internos para no derrumbarse. Esto libera a todos los involucrados para tener relaciones más auténticas y menos desesperadas. Piensa en ello como crear una red emocional en lugar de un único cable. Si toda la seguridad del niño depende exclusivamente de los padres, cualquier fallo de estos es catastrófico. Pero cuando añades tu hilo a la red, cuando ofreces otro punto de apoyo, toda la estructura se fortalece y tus nietos aprenden algo esencial sobre cómo construir una vida sostenible. Necesitas varias fuentes de apoyo, varios lugares seguros, varias voces internas que te ayuden a navegar por los momentos difíciles. Esta lección resonará cuando formen sus propias familias. Sabrán buscar una comunidad en lugar de depender solo de su cónyuge. Sabrán cultivar amistades profundas que les sostengan en momentos de crisis. Sabrán que pedir ayuda no es una debilidad, sino sabiduría. Y todo ello porque tú se lo has enseñado, sin palabras, solo con tu presencia complementaria y no competitiva en sus vidas. Vivimos en una época en la que el tiempo ha sido secuestrado por las prisas. Todo tiene que ser rápido, eficiente, multitarea. Los padres viven corriendo entre el trabajo, la casa y compromisos interminables. Incluso cuando están físicamente presentes con sus hijos, su mente está en otro lugar, en la reunión de mañana, en la factura que hay que pagar, en el mensaje que quedó sin respuesta. Los niños crecen a este ritmo frenético, aprendiendo desde pequeños que el tiempo es un recurso escaso, que la atención es algo fragmentado, que la presencia plena es un lujo poco común. Pero tú, al otro lado de la vida, ya no corres. Ya has superado la urgencia de los años productivos. Ya ha vivido la ansiedad de construir una carrera, de pagar las facturas a tiempo, de demostrar su valía al mundo. Y ahora, si elige bien, puede ofrecer a sus nietos algo que casi ha desaparecido de la experiencia humana moderna: tiempo dilatado, tiempo sin prisas, tiempo que transcurre al ritmo natural de las cosas, no al ritmo artificial de los relojes y las agendas. Freud comprendía profundamente la importancia del tiempo psíquico, que es radicalmente diferente del tiempo cronológico. En el inconsciente no hay reloj.
Hay ritmos internos, ciclos de necesidad y saciedad, momentos que se expanden o se contraen según la calidad de la experiencia. Una hora de presencia plena puede grabarse más profundamente que años de coexistencia distraída. Y es precisamente ese tiempo psíquico, ese tiempo que se siente eterno porque está lleno de atención genuina, lo que usted puede ofrecer. Cuando su nieto está con usted una tarde cualquiera y no tienen prisa por ir a ningún sitio, ocurre algo mágico. Pueden pasar 20 minutos simplemente observando a una hormiga cargando una hoja. Pueden leer la misma historia 3 veces seguidas porque el niño lo ha pedido. Pueden empezar a hacer galletas y tardar el doble de lo necesario porque él quiere amasar, aunque derrame la mitad en el suelo. Y en esos momentos aparentemente improductivos está sucediendo algo profundo. El niño está aprendiendo que merece tiempo, que vale la pena explorar su curiosidad, que no tiene que acelerar para adaptarse al ritmo de los adultos. Neurológicamente, este tiempo lento crea recuerdos más ricos y consolidados. Cuando el cerebro no está estresado por las prisas, cuando puede procesar la experiencia sin interrupciones, el registro emocional es mucho más profundo. Pero más allá de la neurociencia, hay algo aún más importante. Este tiempo dilatado enseña patrones relacionales. El niño aprende que hay personas que no interrumpirán la conversación para mirar el móvil, que hay adultos que realmente escuchan la respuesta cuando hacen una pregunta, que es posible tener la atención completa de alguien sin competir con 1000 otras demandas. Y eso se convierte en una voz interna que resonará por el resto de su vida. Cuando sea adulta, esa persona sabrá reconocer la presencia genuina porque ya la ha experimentado contigo. Sabrá exigir eso en las relaciones importantes porque ha aprendido que es posible. Sabrá ofrecer eso a sus propios hijos porque lleva dentro el modelo interno de cómo se hace. Pero hay que decirlo con toda honestidad. Ese tiempo dilatado solo funciona si es genuino. Si estás con tus nietos pero suspiras con impaciencia, mirando el reloj, dejando claro a través de 1000 señales sutiles que preferirías estar haciendo otra cosa, el mensaje que se graba es el contrario. El niño aprende que es una carga, que su ritmo natural es inadecuado, que necesita acelerar, simplificar, no ocupar tanto espacio en la vida de los demás. Freud observó que los niños son lectores implacables del lenguaje no verbal. Captan la verdad emocional detrás de las palabras. Puedes decir, qué bonito, cuéntame más, mientras tus ojos están fijos en la televisión, y el niño registrará la mentira. Aprenderá que las palabras de afecto pueden ser vacías, que los adultos fingen interés cuando en realidad están ausentes, y esa lección contamina todas las relaciones futuras, creando cinismo y dificultad para confiar. Antes de continuar, si valoras este contenido y quieres explorar más a fondo cómo construir legados emocionales conscientes, suscríbete al canal y activa las notificaciones. En los comentarios cuenta, ¿qué recuerdo con tus abuelos aún te calienta el corazón hasta hoy? Construyamos juntos esta reflexión sobre el tiempo que realmente importa. El ritmo lento que ofreces también enseña algo revolucionario sobre el envejecimiento. Tus nietos observan que ya no estás en la carrera productiva, pero no estás muerto. Que encuentras placer en las cosas simples, en el café de la tarde, en la conversación sin objetivo, en la puesta de sol observada desde la ventana. Y eso siembra una semilla de esperanza sobre su propio futuro. Aprenden que envejecer no es solo perder velocidad, sino ganar capacidad para saborear. Que existe una vida rica y significativa fuera de la productividad capitalista. Esta es una lección revolucionaria en una sociedad que solo valora a quienes producen, a quienes conquistan, a quienes siempre están ascendiendo. Tú, simplemente por existir a tu ritmo más lento y seguir encontrando alegría, estás enseñando resistencia a este sistema. Estás demostrando que el valor humano no se mide en términos de productividad, y tus nietos llevarán esto consigo como antídoto contra la ansiedad que intentará consumirlos a lo largo de su vida. Piensa en cómo funciona esto en la práctica cotidiana. Cuando te sientas con tu nieto a montar un rompecabezas, no solo estás pasando el rato, le estás enseñando que algunas cosas buenas no se pueden apresurar, que hay placer en el proceso, no solo en el resultado, que puedes pasar 2 horas haciendo algo que no producirá nada útil, nada que se pueda vender o exhibir en las redes sociales, y aún así valga completamente la pena.
Esto crea un contrapeso esencial en una generación que está creciendo, creyendo que cada momento debe optimizarse, cada experiencia debe fotografiarse y compartirse, cada actividad debe contribuir a un objetivo mayor. Usted ofrece un espacio donde nada de eso importa, donde simplemente pueden estar juntos, haciendo tonterías, riéndose de chistes sin gracia, dejando pasar el tiempo sin culpa. El tiempo dilatado que usted ofrece no es una pérdida de tiempo. Es una inversión en el tipo de recuerdo que se graba en los huesos, en el tipo de certeza que sostiene a una persona en los momentos más oscuros. Es la voz interna que dirá: desacelera. No necesitas correr tanto. ¿Recuerdas las tardes con el abuelo? ¿Recuerdas que es posible simplemente estar sin necesidad de hacer nada? Y esa voz puede ser la diferencia entre una vida vivida con ansiedad constante y una vida en la que todavía hay espacio para respirar. Hay algo que se transmite de ti a tus nietos, que no se puede enseñar conscientemente, no se puede explicar con palabras, no se puede transmitir a través de lecciones formales. Freud lo llamaba transmisión inconsciente entre generaciones, un flujo subterráneo de patrones, valores, formas de estar en el mundo que se mueven a través de los linajes familiares sin que nadie se dé cuenta conscientemente de que los está recibiendo o transmitiendo. Cuando tu nieto observa cómo manejas la frustración, si explotas de ira o respiras hondo y buscas una solución, no está tomando notas conscientemente, pero lo está absorbiendo. Cuando ve cómo trata a las personas en puestos de servicio, si es amable con la dependienta del supermercado o grosero, no piensa voy a imitar eso, pero está registrando en el nivel más profundo de su psique lo que significa ser humano, cómo se trata a quienes tienen menos poder, cuál es el patrón de comportamiento aceptable. Esto va mucho más allá de dar buen ejemplo. Se trata de algo más visceral y primitivo. Tus nietos están absorbiendo de ti códigos sobre cómo habitar un cuerpo que envejece, cómo lidiar con pérdidas inevitables, cómo encontrar significado cuando la sociedad dice que ya no eres útil. Están absorbiendo tu relación con el dolor, con la alegría, con la soledad, con la esperanza. Y todo ello está moldeando lo que serán dentro de décadas, cuando lleguen a la misma encrucijada existencial en la que tú te encuentras ahora. También hay una transmisión más concreta e igualmente poderosa, la forma en que cocinas ese plato específico, transmitiendo una receta que no está escrita en ningún sitio, pero que vive en tus manos. La forma en que cuidas las plantas, enseñando sin palabras que los seres vivos necesitan paciencia y atención constante. Los refranes que repites, cargados de sabiduría popular que ha sobrevivido a generaciones. Estas transmisiones parecen pequeñas, pero son hilos que conectan a tus nietos con una historia más grande que sus propias vidas. Freud se dio cuenta de que llevamos dentro de nosotros no solo nuestra propia historia, sino también los fantasmas y legados de las generaciones anteriores. Cuando les cuentas a tus nietos cómo era la vida cuando tenías su edad, no solo estás compartiendo curiosidades históricas, les estás dando un sentido de continuidad, de pertenencia a algo más grande que el momento presente. Les estás enseñando que son parte de un linaje, que vienen de algún lugar, que llevan consigo una historia que no comenzó con ellos y que no terminará cuando se vayan. Esta conciencia de pertenencia transgeneracional puede ser un poderoso ancla en momentos de crisis existencial. Cuando tus nietos crezcan y se enfrenten a esas preguntas devastadoras, ¿quién soy? ¿Cuál es mi lugar en el mundo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Podrán recurrir a algo más grande que su propio ombligo. Recordarán que son parte de una familia, de una historia, de tradiciones que han atravesado guerras, migraciones, crisis, y aún así han sobrevivido. Y ese recuerdo puede darles fuerza cuando todo lo demás parece perdido. Pero también hay un lado oscuro que Freud nunca dejó de señalar. Al igual que transmites sabiduría y resiliencia, también transmites traumas no resueltos, patrones destructivos, miedos irracionales que heredaste y nunca cuestionaste. Si tienes prejuicios que nunca has examinado, tus nietos los absorberán. Si tienes una relación enfermiza con el dinero, la comida, la autoridad, el afecto, todo eso también se transmite, aunque nunca hables explícitamente de esos temas. Por eso, la transmisión transgeneracional consciente exige que hagas un trabajo honesto contigo mismo, que mires tus propios patrones y te preguntes, ¿es esto algo que quiero transmitir?
¿O es algo que debería terminar conmigo? Porque tienes el poder de romper ciclos destructivos que han atravesado generaciones. Puedes decidir que ciertas formas de ira, ciertas formas de humillar, ciertos patrones de silencio tóxico morirán contigo, no contaminarán a otra generación. Y cuando lo haces conscientemente, cuando eliges transmitir lo mejor de ti y de tu linaje, mientras filtras lo peor, estás haciendo un trabajo sagrado. Estás sanando no solo el futuro, sino también el pasado. Porque cada patrón destructivo que te niegas a transmitir es una victoria sobre todos los antepasados que sufrieron ese patrón sin poder escapar de él. Tus nietos también están aprendiendo de ti sobre la propia mortalidad, sobre lo que permanece cuando el cuerpo se va. Cuando compartes historias de tu juventud, cuando enseñas habilidades que aprendiste de tus propios abuelos, estás mostrando que hay una forma de continuidad que trasciende la muerte física. Que seguirás vivo a través de las recetas que ellos prepararán, de las historias que contarán a sus propios hijos, de los gestos que repetirán sin siquiera recordar de dónde provienen. No es inmortalidad en el sentido literal, pero es algo, es un legado. Es la certeza de que tu paso por este mundo ha dejado huellas que sobrevivirán a tu cuerpo. Y cuando tus nietos lo entiendan, que te llevan dentro de ellos de formas que ni siquiera pueden comprender del todo, la muerte perderá un poco de su terror absoluto, porque no vas a desaparecer sin más. Te convertirás en una presencia interna, en una voz que guía, en un patrón que se repite a través de las generaciones. Ahora tenemos que afrontar la verdad que nadie quiere nombrar. Por muy profunda que sea tu presencia en la vida de tus nietos, por muchos códigos que grabes en su inconsciente, hay un límite insuperable. Vas a morir, y ellos tendrán que seguir sin ti. No es una posibilidad lejana y abstracta, es una certeza concreta que se acerca cada día que pasa. Y la forma en que usted afronta esa finitud, cómo envejece, cómo enferma, cómo muere, será la última y quizás la más importante lección que transmita. Freud dedicó años a estudiar el trabajo del duelo, tratando de comprender lo que ocurre en la psique cuando perdemos a alguien que amamos. Descubrió algo inquietante. No enterramos completamente a las personas que han fallecido. Siguen vivas dentro de nosotros, transformadas en una presencia interna. La imagen que construimos durante la vida de esa persona permanece, ahora sin el cuerpo físico para actualizarla. Y la calidad de esa presencia interna, si consuela o atormenta, si fortalece o paraliza, depende directamente de cómo fue la relación mientras la persona estaba viva. Para sus nietos, su muerte probablemente será el primer gran duelo, la primera vez que enfrentarán la aniquilación total de alguien a quien aman. ¿Y cómo atravesarán ese dolor? ¿Con qué recursos internos? La respuesta se está construyendo ahora, en cada interacción que tienen. Si estás creando recuerdos de presencia amorosa, de aceptación incondicional, de alegría genuina compartida, esos recuerdos se convertirán en un ancla que los sostendrá en el naufragio del duelo. Podrán llorar, sentir el dolor y aún así llevarte consigo como una presencia interna reconfortante. Pero si estás ausente incluso cuando estás presente, si estás amargado y te quejas constantemente de la vida, si tratas el envejecimiento como una maldición y a tus nietos como una obligación, cuando mueras, ¿qué quedará? Quedará culpa, quedará alivio mezclado con vergüenza por sentir alivio. Queda la sensación de una oportunidad perdida, de un amor que nunca se expresó o recibió por completo. Y queda el miedo a que la vejez sea inevitablemente así, solitaria, amarga, carente de sentido. Esta es la cruda realidad que pocos abuelos comprenden. No solo estás viviendo tus últimos años, estás modelando para tus nietos cómo se muere con dignidad, o sin ella. Cada queja sobre los dolores del cuerpo, cada comentario amargo sobre lo injusta que ha sido la vida, cada muestra de rendición, todo ello está enseñando que envejecer es una tragedia inevitable, que no hay escapatoria al deterioro físico y emocional, que el final es solo una espera pasiva de la muerte. Pero tienes otra opción: puede envejecer e incluso morir de una manera que enseñe algo radicalmente diferente. Puede demostrar que es posible perder fuerzas físicas y aún así mantener la alegría, que es posible enfrentar dolores crónicos y aún así encontrar placer en las pequeñas cosas, que es posible ver cómo se acerca la muerte
y aún así decir sí a la vida mientras dura. Esa es una lección que ningún libro puede enseñar, solo puede transmitirse por testimonio directo. Freud se dio cuenta de que hacemos las paces con nuestra propia mortalidad no negándola, sino integrándola. Cuando puedes mirar a tus nietos y pensar, no estaré aquí para ver en qué se convertirán, pero he dejado huellas que los guiarán, hay paz en eso. No es resignación derrotista, es la aceptación consciente de que tu tiempo es limitado y por eso cada momento con ellos importa aún más. Y tus nietos notan la diferencia, notan cuándo estás haciendo las paces con tu propia finitud y cuándo estás en guerra contra ella. Cuando aceptas con serenidad que tu cuerpo ya no hace lo que hacía antes, que tu memoria falla a veces, que necesitas más descanso, enseñas la aceptación compasiva de las propias limitaciones. Cuando luchas amargamente contra cada signo de declive, rechazando la ayuda, negando la vulnerabilidad, enfadándote con el cuerpo que te traiciona, enseñas el terror a la fragilidad. La muerte no es opcional, pero la forma en que mueres es una elección que haces todos los días. Puedes morir habiendo vivido plenamente hasta el último momento posible, habiendo expresado amor sin reservas, habiendo hecho las paces con lo que fue y lo que no fue. O puedes morir habiendo desperdiciado años en resentimiento, habiendo guardado afecto por miedo a parecer débil, habiéndote negado a aceptar que ciertas cosas nunca cambiarán, y tus nietos llevarán esa diferencia dentro de ellos para siempre. Pero aquí está la noticia liberadora que atraviesa todo lo que hemos hablado hasta ahora. No necesitas ser perfecto para dejar un legado poderoso. No necesitas estar presente todos los días. No necesitas tener respuestas para todas las preguntas. No necesitas ocultar tus propias fragilidades. De hecho, es precisamente tu humanidad imperfecta lo que te hace real, identificable, digno de confianza. Tus nietos no necesitan un superhéroe, necesitan un testigo auténtico de cómo se vive una vida entera. Lo que importa no es la cantidad absoluta de tiempo, sino la calidad de la presencia. Puedes ver a tus nietos una vez al mes y dejar una huella más profunda que alguien que vive con ellos, pero está emocionalmente ausente. ¿Cómo? Estando completamente presente cuando estás con ellos, apagando el móvil, mirándoles a los ojos, escuchándolos de verdad cuando hablan, respondiendo con interés genuino, no con frases automáticas. Estos momentos de presencia total crean impresiones indelebles en la memoria emocional. Los rituales simples pero consistentes tienen un poder extraordinario. Leer siempre la misma historia antes de dormir cuando te visitan, preparar siempre el mismo plato especial, dar siempre ese abrazo demasiado largo al despedirse. La repetición no cansa, consolida, crea un patrón predecible que se convierte en un ancla de seguridad, y cuando ya no estés aquí, esos rituales seguirán resonando. Tus nietos prepararán esa receta y te sentirán allí. Abrazarán a sus propios hijos de esa manera y transmitirán tu afecto a través de las generaciones. Enseña a tus nietos a nombrar las emociones. Cuando estén tristes, no les digas simplemente, no estés así. Pregúntales, ¿qué sientes? ¿Dónde te duele el cuerpo? ¿Cómo es la tristeza? Esa validación emocional crea una inteligencia afectiva que les servirá para toda la vida. Aprenderán que los sentimientos no son enemigos que hay que reprimir, sino mensajeros a los que hay que escuchar. Y sabrán hacerlo porque tú se lo has enseñado a través de 1000 pequeñas conversaciones. Sé un modelo de envejecimiento consciente. No niegues las dificultades de la edad, pero tampoco te definas solo por ellas. Demuestra que sigues amando, riendo e interesándote por cosas nuevas. Deja que vean que tienes una vida interior rica, incluso cuando el cuerpo se ralentiza, porque ellos también envejecerán algún día, y se acordarán de ti y pensarán, es posible llegar hasta ahí y seguir siendo uno mismo. Si puedes, deja registros conscientes, cartas escritas para ser abiertas en momentos específicos, vídeos en los que cuentas historias de la familia, objetos con significado que explicas mientras estás vivo, no para que te recuerden como historia, sino para que sigas siendo una presencia viva a través de estos rastros de amor. Y sobre todo, enseña por lo que eres, no por lo que finges ser. Cuando te equivoques, pide perdón. Cuando no sepas algo, admítelo. Cuando estés triste, llora.
Esa autenticidad es el código más importante que puedes transmitir, que ser humano es ser imperfecto, vulnerable, estar en proceso. Y que eso no solo está bien, sino que es lo que nos hace dignos de amor. Porque al final, cuando ya no estés aquí físicamente, lo que permanecerá no serán los juguetes que compraste o los lugares a los que los llevaste. Lo que quedará es la certeza interna, grabada en su inconsciente, de que fueron profundamente amados, sin agenda, sin exigencias, sin necesidad de demostrar nada, y esa certeza será la brújula emocional que los guiará toda la vida. En los momentos de fracaso les susurrará, sigues siendo amado. En los momentos de soledad les recordará, nunca estás completamente solo. En los momentos de duda sobre su propio valor, les afirmará, eres suficiente. Entonces, la pregunta que queda no es si sus nietos se acordarán de usted, es qué tipo de presencia interna está convirtiéndose para ellos. Cuando enfrenten sus propias crisis existenciales, ¿su voz los fortalecerá o los debilitará? Cuando envejezcan, ¿mirarán al espejo y sentirán miedo o aceptación? Cuando amen, sabrán hacerlo sin agobiar. Ahora estás grabando códigos emocionales permanentes en ellos. Cada abrazo, cada conversación, cada tarde juntos, hazlo conscientemente, con presencia, con intención, con amor que no exige nada a cambio. Ahora dime, ¿qué código emocional quieres que tus nietos lleven contigo por el resto de sus vidas? Comparte en los comentarios tu reflexión sobre el legado que estás construyendo. Recuerda, vivir con conciencia es una elección. Despierta tu mente, enfrenta tus deseos e ilumina tu sombra. Cuenta conmigo en este viaje y continúa con los próximos videos del canal.